Amado Dios, te damos las gracias en esta mañana, que seas tú reconocido como el Dios soberano, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y que así como hemos dicho, Señor, al final todo va a estar bien. Posiblemente tú que has venido en esta mañana, tú que te has conectado, estés pasando por algún momento difícil. Quizás las cosas no te han salido del todo bien. Y tú te sientes de repente preocupado o preocupada porque no ves la salida. Pero Dios nos da este espacio precisamente para restaurar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma. Precisamente para que sea un tiempo como de refrigerio, donde nosotros podamos escuchar la voz del Padre y podamos estar tranquilos y seguros que con Dios estamos completamente bien. Que aunque vengan momentos difíciles y aunque nuestros sentimientos nos hagan pensar cosas contrarias, nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que si Dios está con nosotros, al final todo va a estar bien. Aquellos hombres en aquella barquilla que estaban preocupados y angustiados por las tormentas, porque ya parecía que se iban a hundir, pero no sabían, no tenían la certeza, su fe no había crecido tanto para poder creer que en esa barca estaba aquel que los iba a salvar, Jesús. Y Jesús se levanta y con una sola voz calla la tormenta. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Que tal vez en nuestras manos hoy es imposible solucionar ese asunto, que tal vez tú te sientes hoy un poco preocupado o preocupada por la situación que estás viviendo, pero quiero decirte, Dios está con nosotros y que al final todo va a estar bien. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana y quiero que por favor ahí con tus ojitos cerrados le digas, Señor, gracias por este tiempo, gracias por lo que tú estás haciendo, Señor, en esta hora. Gracias porque tú nos has traído hoy para ministrar a nuestro corazón, a nuestra vida. Y sabemos que es un tiempo bonito, un tiempo especial, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que se han conectado, por las personas que hoy nos visitan por primera vez, gracias. Por las personas que han venido durante todo este tiempo, Señor, los bendecimos en esta hora, a cada una de las personas aquí conectadas, Dios. Y oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrándonos, sea tocándonos hoy. Que la palabra que tú tienes para nosotros sea ese alimento, sea ese refrigerio. Y que al salir de esta reunión en esta mañana podamos salir cargados, llenos de fe, tomados de la mano de Dios, sabiendo que en Dios estamos completamente seguros. Que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Y por eso el tema de esta mañana: en Dios no existen casualidades. En Dios existen propósitos. Quiero ver las manitos levantadas de las personas que hoy están despiertos, con ganas de comenzar a hacer las cosas bien para Dios, bendecidos por el Señor, que están ahí con sus familias, que están ahí quizás solito, solita, pero que dicen, Señor, yo vengo en esta mañana porque yo necesito una palabra tuya. Estamos felices, estamos contentos, llenos de gozo, porque Dios ha estado con nosotros, porque Dios nos ha guardado, porque Dios ha permanecido fiel. Y eso es hermoso, mis amados, saber que el Señor está con nosotros, que el Señor nos ha guardado, que el Señor hasta aquí nos ha cuidado y que Él estará con nosotros porque es la promesa que el Señor nos dejó, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que hoy vamos a comenzar este día de una manera diferente, dándole gracias a Dios, diciéndole, Padre, gracias porque tú estás con nosotros, gracias por este nuevo despertar, gracias porque tenemos salud, tenemos vida, gracias, Señor, porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, ahí donde se encuentran, y te pido, Padre, en una manera muy, muy especial, que seas tú hoy ministrando los corazones, que seas tú guardando a sus hijos, Señor. Oramos por los hijos de mis hermanos, oramos por mis hijas, para que, Señor, seas tú haciendo una obra hermosa con ellos. Sabemos que están dentro del propósito de Dios y aunque pensemos que las cosas están complicadas, que no hay nada que hacer, tranquilos, confiados, que ellos están en las manos del Señor y sabemos que están seguros. Si están nuestros niños pequeñines y recién están creciendo, estemos confiados y seguros que a pesar de tanta situación, de tanta crisis, porque a veces se angustia uno con sus hijos, con sus nietos, y qué va a pasar con tanta situación que se está viendo, cómo les va a ir a ellos, tranquilos, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es fiel, Dios nos guarda, Dios guarda a nuestra familia, estamos bajo una promesa de Dios. Recordemos eso, que Dios nos lo ha venido mostrando a través de esta serie, que estamos bajo una promesa que Dios le dio a Abraham, pero que esa promesa también se hizo extensiva a través de Cristo Jesús, y que cuando estamos en Cristo Jesús, las promesas que el Señor le dio a Abraham
también se hacen realidad en nosotros porque somos parte de la heredad que Dios nos ha dado a través de la vida de Abraham. Así que vamos a comenzar este día con muchas ganas, con una actitud bonita delante de Dios. Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, en este nuevo tiempo que Dios nos da, este nuevo despertar para buscar las cosas de Dios. Estamos en la serie que hemos comenzado ya unos días atrás, ya tal vez unas semanas atrás, que hemos titulado Viviendo por la Palabra. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado En Dios no existen casualidades, existen propósitos. ¿Cuántos lo creen? Que todo lo que pase en nuestra vida, absolutamente todo, mis amados, Dios lo tiene bajo control. Y que todas esas cosas que nosotros vemos que están pasando en nuestra vida el día de hoy, que a veces no entendemos, que no encontramos la respuesta, nosotros sabemos que en Dios hay un propósito. Y por eso tenemos que aprender a vivir descansados en Dios. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. A pesar de la situación y todo lo que se esté levantando en el mundo entero, debemos tener en cuenta que cada paso, cada detalle que está sucediendo, hay un propósito, hay una meta. Estamos en el estudio del libro de Génesis, ya vamos en el capítulo 14, para que por favor vayan abriendo sus Biblias. Génesis capítulo 14. Hoy vamos a tocar 3 tópicos que nos ayudan mucho para entender este capítulo 14, que es muy importante en la Biblia. Este capítulo 14 nos va a hablar de 3 eventos importantes. Número 1, los reyes del este capturan a Sodoma y Gomorra. Recordemos quién está viviendo ya en esa región. Está viviendo Lot, que es el sobrino de Abraham. Pero vemos que Abraham no se queda quieto, y lo segundo que vamos a ver es cómo Abraham libera a Lot. Y lo tercero que vamos a ver es cómo Abraham, después de que recibe una conquista grande, rechaza el botín. Vamos a ver cosas importantes en este pasaje de la Biblia, que algunos cuando lo leen dicen, pero esto pareciese que como que se sale del contexto de lo que estamos mirando. Vamos también a mirar la aparición del primer sacerdote llamado Melquisedec, quien bendijo a Abraham, y Abraham está bajo una bendición de este sacerdote Melquisedec. Y vamos a mirar qué es eso, qué representa ese cuadro que está ahí, de qué trata, cómo aplica eso para nuestras vidas. Cuando vemos estos incidentes que están en la Biblia, que lo convierten en un capítulo, entre otras, uno de los capítulos más notables, aunque no parezca encajar, ahorita que lo vamos a comenzar a leer, pareciese que como que eso no encaja en toda la narración histórica que hemos venido trayendo, que Dios nos ha venido mostrando a través de la palabra. Entonces y yo llegué a pensarlo, pues mejor como que lo suprimo y me paso al capítulo 15. Pero me puse a pedirle al Señor que me diera la guía. Y la verdad dije, bueno, Señor, si está en la Biblia es porque seguramente hay algunos principios, porque todo lo que está escrito en la palabra tiene un propósito, tiene un sentido. Y de ahí viene el título. En Dios no existen casualidades, sino que existen propósitos. Entonces yo comencé a pensar, dije, pues este pasaje no está por casualidad, seguramente que hay un propósito y hay algo para extractar. Y es que eso es lo hermoso de la Biblia, mis amados. Que la Biblia tiene unos detalles tan hermosos, no habrá ningún libro que se pueda comparar como la Biblia. Y cada palabra, cada personaje, cada evento que sucede ahí tiene un propósito, tiene un fin. Y por eso ese título tan importante. No son casualidades. No está la Biblia como por rellenar. Rellenemos aquí con esto como por colocar algo. No. Todo lo que está en la Biblia tiene un propósito. Vamos a mirar los primeros 2 versículos de Génesis capítulo 14. Y aquí nos representa un marco histórico de una crónica en la que los reyes del este capturan a Sodoma y capturan a Gomorra. Dice la escritura: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, y Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Abdad, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Noten que, en primer lugar, diremos que este es un documento histórico, pero que tiene un propósito. En los primeros 11 versículos se nos informan que los reyes que venían del este derrotaron a los reyes de Sodoma y de Gomorra. Ustedes recordarán que Lot, cuando tuvo la oportunidad de elegir, sus ojos le brillaron. Dijo, wow, yo me voy por el lado de la llanura. Mire esas tierras tan hermosas, esas tierras tan lindas. Pero dice la escritura, leíamos ayer, que él comenzó a armar tiendas hasta que llegó a Sodoma. Noten que hay cosas que el mundo nos puede mostrar que aparentemente son deslumbrantes y que nos apantallan, que digo, wow, qué cosa tan tremenda lo que el mundo ofrece. Lo que muchas veces ignoramos o dejamos a un lado porque ya lo conocemos
es que lo que el mundo ofrece simplemente es una fantasía. Y que tarde que temprano todo eso que el mundo ofrece será quitado. Que todas las cosas lujosas y todas las cosas esplendorosas que el mundo nos quiere como mostrar para cautivarnos y para sacarnos de las cosas de Dios, realmente no son tan ciertas. Que nosotros tenemos que tener verdaderamente una visión muy clara y estar muy anclados verdaderamente en Dios. Este es un tiempo, mis amados, para no jugar con las cosas de Dios. Ustedes y yo sabemos que los tiempos finales se avecinan y están de una forma acelerada, y vemos cada vez tantas cosas que se están levantando en el mundo. Por lo tanto, mis amados, no podemos dejarnos distraer por lo que el mundo quiera ofrecernos. Pero vamos a seguir mirando qué pasó aquí, porque las escrituras mencionan esto que sucedió aquí con algo bien interesante, versículos 3 y 4. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer. Había un grupo de reyes que habían servido, unas regiones que habían servido, pero deciden rebelarse. Y esta revelación de ellos, el rebelarse de ese rey, hace que comience la contienda. Entonces, cuando se rebelan, ahí entonces comienza esa batalla. Parece que es la primera vez. De hecho, pues el escritor de Génesis, que es Moisés, no narra una batalla que se haya dado antes. Parece que es la primera guerra, y eso también nos hace entender que todo el tiempo han habido conflictos, han habido momentos difíciles, que esto que estamos pasando hoy en día no es una casualidad, no es algo que se está dando circunstancialmente, no, siempre han existido momentos difíciles. Y lo que siempre hemos hablado es que nosotros no podemos evadir esos momentos difíciles. Lo que sí podemos hacer es cómo enfrentar, cómo encarar esos momentos cuando se avecinen. Situaciones como estas, cómo encaramos una situación como la que estamos viviendo a nivel mundial, cómo encaramos las situaciones que nosotros vivamos a nivel de familia, cómo encaramos aquellas situaciones cuando nosotros no sabemos qué hacer y entonces nos preocupamos, nos angustiamos y queremos ir a buscar soluciones por todo lado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es la posición que debemos tener nosotros frente a los conflictos? Pero lo que quiero dejarles claro es que esto no es que te pase solamente a ti. Dices, pero es que solamente me pasan estos problemas. No, hay muchas personas que pasan problemas, y quiero decirles en esta mañana que quizás hay personas que tienen problemas mucho más grandes que los que tú tienes. Nosotros tenemos salud, tenemos vida. Algunos tendrán problemas hoy en la parte económica, están angustiados, ¿qué hago? Pero mis amados, tenemos salud. Tenemos, si tú te miras, tienes una riqueza tremenda. Tenemos nuestros ojos, nuestros oídos. Nosotros hoy podemos abrir nuestros ojos y contemplar un nuevo amanecer. Podemos respirar por nosotros mismos, sin necesidad de tener un ventilador, sin necesidad de tener alguna máquina, sin estar conectados a nada. Son una cantidad de bendiciones que nosotros tenemos, pero que a veces las desconocemos. Pero vamos a seguir acá. En los versículos 5 al 11, para resumir un poquito, se presenta como todo el informe sobre aquellos reyes que vencieron a los reyes que habían tomado la región del Mar Norte. Habían vencido a esos reyes de Sodoma y de Gomorra. Ahí está todo pues el reporte que se da. Pero quiero centrarme en el versículo 10, porque aquí hay un resultado de la contienda, y dice el verso 10, y el valle de Sidín estaba lleno del pozo de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al norte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Todo lo que había conquistado, lo que tenía Lot, eso lo había quitado. O sea, eso se perdió. Todas las riquezas y todo lo que ellos habían conseguido, lo que Lot, ese ganado y todo lo que recuerda que ayer hablábamos que era tanto el ganado que contendieron con los pastores de Abraham, y eso fue lo que ocasionó la ruptura, la separación, la división entre Lot y Abraham. Y todo eso que Lot había conseguido, todo eso que tenía, ahora en este momento dice la escritura que se había perdido. Noten que eso es el mundo, ¿no? Que nos ofrece tantas cosas que al final pues vamos a eso que logramos nosotros en lo físico se va a perder. Lo único que nos llevaremos son las cosas de Dios. Lo único que nos llevaremos es esa sanidad en nuestro corazón, es esa conexión con Dios. Es lo que Cristo vino a ganar por nosotros. Es lo único que nosotros vamos a llevarnos. Algún día, mis amados, tendremos que pasar por esa puerta de la muerte y haremos un balance. Tal vez nos queden algunos segundos en ese momento para evaluar y diremos, bueno, ¿qué es lo que nos vamos a llevar? De todo lo que hice, todo el esfuerzo, toda la lucha para conquistar tantas cosas, la casa va a quedar si es que tienes casa, el carro, la riqueza, la empresa, todo va a quedar ahí, su cuenta bancaria, todo va a quedar acá. Y lo único que te vas a llevar en ese momento es tu relación con Dios. Por eso es que hay que examinar muy bien eso, mis amados. A veces nosotros nos dejamos llevar por tantas cosas y dejamos que nuestra vida se centre en eso y nos olvidamos de lo más importante, que es nuestra relación con Dios.
Concluimos esta parte con la derrota y el saqueo de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Ciudades que cuando se habla de Sodoma y de Gomorra hay un sinónimo ahí. Parece que esas ciudades quedaron como marcadas, y cuando la persona habla de Sodoma y de Gomorra viene a la mente sinónimo de corrupción, sinónimo de degeneración, sinónimo de pecado, sinónimo de una cantidad de cosas. Entonces noten que esa ciudad en un momento determinado va a ser quitada, va a ser raída. Pero eso va a ser un tema que vamos a tocar más adelante. Aquí quiero centrarme con algo que es bien importante, y es ver esa decisión que tomó en un momento determinado Abraham de decir: yo no me quedo con nada, eso no me interesa eso, yo simplemente me quedo con las cosas de Dios. Cómo Abraham siguió los planes de Dios, cómo Abraham siguió las promesas de Dios, cómo Abraham aceptó por la fe y hizo una realidad todo lo que Dios le había dicho, ahora él lo estaba disfrutando. Y aquí hay dos palabras claves que quiero que por favor tengamos en cuenta. Una es fe y otra es obediencia. Tenemos que trabajar, digamos que el derrotero nuestro debiese ser para crecer cada día más en la fe y cada día más en la obediencia. Fe es una confianza completa en Dios, una confianza absoluta en Dios. Obediencia, que todo lo que Dios nos diga, que lo que Dios habla en su palabra, vamos a tratar de ceñirnos a lo que Él está diciendo, a lo que Él está hablando, para que sea el mismo Dios quien controle nuestra actitud, para que sea el mismo Dios quien controle nuestro destino y el destino de nuestra familia. Que nosotros tengamos siempre esa palabra de Dios, esa promesa, y que si Dios lo dice, nosotros lo vamos a creer y vamos a caminar con ello. Vamos a avanzar un poquito. Después de dejar este relato atrás, simplemente era un marco histórico para que entendamos qué estaba sucediendo ahí. En el versículo 12 de Génesis 14, ayer vimos el momento cuando Abraham le dio a Lot esa posibilidad de elegir. ¿Recuerdan ustedes? Esas tierras donde él quería establecerse. Y él eligió las tierras que al parecer eran las más bellas, que al parecer eran las tierras más fértiles. Y en contraste, ustedes recuerdan que Abraham le dice a Lot, dice: no se preocupe, quédate con esto, que yo me quedo con esto que Dios me ha dado. Pero dice el versículo 12 entonces: y tomaron también a Lot. O sea, noten que no solamente tomaron las riquezas, tomaron las posesiones de Lot, sino que también lo tomaron a él como tal. Ahora Lot era un prisionero. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque el pecado comienza a cautivar poco a poco. El pecado comienza con pequeños detalles, con cositas que aparentemente la gente dice: yo sé manejar eso, no, yo sé controlar, yo sé hasta dónde puedo llegar. Pero poco a poco van siendo unos lazos que van amarrando, y cuando se da cuenta la persona ya está ahí. Ahora Lot se encontraba prisionero. Ahora no solamente que había perdido sus posesiones, sino que ahora estaba prisionero. Como muchas personas hoy en día también están presas de su pecado. Y que a pesar que quieran salirse, ya ese vicio los tiene tan controlados que no pueden hacerlo. Están tan atados a la pornografía que ya están ahí que no saben, y están ya de una forma esquizofrénica y ya no saben cómo actuar. Hay pecados que comienzan con cosas tan pequeñas, pero que comienzan a crecer y se convierten como en gigantes que ya terminan dominándolos. Ahora Lot, dice la Escritura, y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron. Noten, ahí aclara la Biblia que se llaman a Lot y sus posesiones. Wow, entonces yo creo que ayer hablábamos que seguramente Lot se daba así como golpes y dice: hice el buen negocio, le gané el negocio a mi tío, saqué la mejor partida, es que yo sí soy bueno para los negocios. Pero no sabía que eso lo estaba conduciendo finalmente a una pérdida y un fracaso. Ahora Lot seguramente se da cuenta y dice: wow, ahora estoy prisionero, ahora todas las cosas que tenía las he perdido. Lot se encuentra entonces cautivo. ¿Y qué sucede? Versículo 13. Vamos a mirar, porque aquí este versículo me llama mucho la atención. Porque Abraham puede haber dicho: eso sí, ¿quién lo mandó que tome sus decisiones? Allá usted, yo le advertí, porque se quiso ir para allá. Y una cantidad de cosas seguramente podría haber pensado. Nosotros habríamos podido haber pensado eso, pero Abraham no. Abraham se preocupa. Y es una señal muy bonita porque nos muestra como el corazón de Dios ahí, ¿no? Que a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros descalabros, de nuestros deslices, Dios siempre acude para rescatarnos. Dios nunca nos dejará hundidos, mis amados. Si de repente alguien en esta mañana está en una situación difícil, si alguien reconoce que está apartado de Dios, que ha sido indiferente a las cosas de Dios, que más bien ha sido cautivo en ese Sodoma, en ese mundo, en ese pecado, y que ahora tú dices: ¿y ahora yo qué hago? Yo quiero decirles que siempre, como ayer Dios nos hablaba, hay un camino de vuelta al Padre. Y aquí nos muestra la Biblia en el versículo 13. Dice: y uno de los que se escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, en el amorreo.
hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. ¿Qué sucedió aquí? Cuando los reyes del este abandonaron la zona de Sodoma, es decir, cuando tomaron el botín y comenzaron a caminar, estas personas que eran prisioneras y todo lo que estaban llevando, desde el lugar donde estaba Abraham, en el lugar estratégico donde Dios lo había colocado, él pudo verlos y él comenzó a ver ese desfile. Allá en Manre, recuerda que ayer hablamos eso en Hebrón, allá él se paró y pudo ver, dijo, bueno, vamos a mirar a ver qué hacemos. Y cuando yo estaba preparando este tema me impactó algo, porque yo había escuchado que Abraham tenía riquezas y que Dios lo había prosperado y que Dios lo había bendecido. Pero cuando yo leo este versículo 14, me llamó mucho la atención algo interesante, mis amados. Estamos en Génesis 14:14. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa. Dije, bueno, tenía algunos hombres por ahí. Pero mire lo que la Biblia dice, da la cifra, 318, y salió en su persecución hasta Adán. Y aquí hay una descripción que la Biblia deja el número por alguna razón. Ya estamos hablando del tema que en Dios no existen casualidades, sino que existen propósitos. Y esta descripción es sorprendente porque revela, digamos, la extensión de las posesiones que tenía Abraham y la cantidad de sirvientes que tenía este patriarca. Es decir, el hombre que tenía muchísimo, porque para disponer de 318 hombres armados, es decir, personas adiestradas para la guerra, pues sostener 318 hombres, ahora, no está mencionando los que no estaban adiestrados, seguramente que habían muchos más, sin contar las esposas de ellos, sin contar los hijos, sin contar los ancianos, es decir que Abraham tenía realmente una empresa muy grande. 318 hombres manda allá. Y ustedes recuerdan que la empresa de Abraham básicamente era ganado vacuno, la cría de ganado vacuno, la cría de ovejas. Esa era la empresa que tenía, pero sostenía una cantidad de personas. Algunos tienen empresas y tienen 8, 9, 10 empleados. Imaginen tener 318 empleados y sostenerlos con sus familias. Eso es algo donde uno dice, wow, verdaderamente este era un hombre que tenía mucha autoridad, era un hombre que tenía bastantes recursos, era un hombre que tenía verdaderamente una posición económica bastante fuerte. Ese es el Abraham que fue bendecido por Dios. Ahí cuando Dios lo coloca ahí le dice, mira, esto va a ser tuyo, y Dios comenzó a bendecirlo y a prosperarlo grandemente. Pero vamos a mirar el versículo 15. Y por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos, crearon la estrategia. Entonces eran tantos los hombres que ustedes se van a ir por este lado y ustedes se van a ir por este lado, y planearon bien la estrategia. Y dice la escritura, y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco. Wow. Aquí Dios le da una victoria a Abraham. Y noten que aquí me llama mucho la atención dos cosas. Que cuando uno está bajo la voluntad de Dios, cuando uno está bajo la palabra de Dios, cuando uno está bajo una promesa de Dios, Dios nos da la victoria. Que nunca, cuando nosotros le obedecemos a Dios, cuando caminamos en Dios, nunca vamos a quedar derrotados. Dios siempre nos da la victoria. Pueda que en algunos episodios, pueda que en algunos momentos pensemos que estamos perdiendo. Pero quiero decirles, al final Dios derrotará a nuestros enemigos, al final Dios nos dará la victoria. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Cuántos en esta mañana están aquí conectados diciendo, sí, yo creo, y yo no sé cuál sea el problema que tú tengas, pero lo cierto es que Dios está con nosotros y Dios nos deja este relato, ya saben que no es por casualidad, sino que hay un propósito importante y hay unos principios que Dios nos va dando en la medida que vamos leyendo el pasaje. Aquí encontramos entonces que sus adversarios son derrotados. Ahora, ¿qué sucede? Versículo 16. Y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. ¡Wow! Noten que es el Dios de la recompensa, el Dios que a pesar que el mundo quiera cautivarnos y el mundo quiera quitarnos una cantidad de cosas, Dios nos recompensa. Por eso, mis amados, una de las cosas importantes que debemos entender es que cuando nosotros estamos con Dios, Dios nos va a devolver aquello que el enemigo nos ha quitado, aquello que los años y una cantidad de cosas que hemos perdido en el mundo. Dios tiene toda la autoridad para restituir. Dios tiene la autoridad para volvernos a colocar en una posición. Por eso, ayer hablamos algo bien interesante y es que no nos peguemos del mundo. El mundo, las cosas que nos ofrece son migajas frente a lo que Dios tiene para su pueblo. Y aquí hay algo bien interesante, es que según este relato, también las mujeres y otras personas habían sido tomadas esclavas. ¿Notan esto? O sea, se llevaron una cantidad de personas y ahora pues ellos tenían mucha autoridad, pero va Dios a través de Abraham y hace una conquista. Ahora, versículo 17. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer,
y a los reyes que estaban con él, dice la escritura que salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Claro, cuando escuchan la noticia, pues el rey de Sodoma sale feliz porque pues ahora Abraham les había permitido regresar sus posesiones y regresar a la gente que se habían llevado. Entonces sale al encuentro. Recuerden que es el rey de Sodoma, rey que representa el mundo, que representa el pecado. Ahora sale al encuentro. Entonces dice la escritura que salió a recibirlo. Ustedes se imaginan pues la felicidad y la alegría de este rey cuando ve que llegan sus cosas y que Abraham viene ahí, digamos, con esa victoria para ellos. Seguramente que quiso recompensarlos y de hecho así fue. Porque el rey de Sodoma dice, de cierta manera quería como, bueno, aquí ya voy a tomar una ventaja. Mire lo que dice el versículo 18 y 19. Aquí quería como aprovecharse el momento. Dice la escritura, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bien, mis amados. Aquí aparece otro personaje que no había sido mencionado antes, que es Melquisedec. Y esto nos trae una serie de preguntas. Tal vez a esta altura algunos sepa quién es Melquisedec, de dónde salió Melquisedec. Y esto pues quiero como hacer un pequeño paréntesis aquí porque no quiero simplemente mencionarlo y pasar de largo. Viene una serie de preguntas acá y es ¿de dónde vino ese hombre? ¿De dónde vino Melquisedec? ¿De dónde apareció? Porque antes no se mencionó este hombre, porque cuando uno mira en las páginas de la Biblia anteriormente, no se ve este hombre. Un hombre que sale, un sacerdote, dice aquí la escritura, y trae pan y trae vino. Y no solamente eso, sino que viene y bendice a Abraham. Y luego los bendice y se retira y sale de escena. Me pregunto, ¿de dónde vino? ¿De dónde, digamos, fue que él salió? ¿Qué posición ocupaba? Y es que es importante cuando nosotros vemos esto, porque dice la escritura que nos representa como el rey de Salem. Y estuve revisando un poquitico esto de Salem y encontré que Salem posteriormente fue Jerusalén. ¿Y cómo que sacerdote del Altísimo? ¿Acaso es que Dios también le hablaba a otras personas aparte de Abraham? ¿Cómo fue que este hombre conoció a Dios? Ahora no está hablando de cualquier Dios, está hablando del Dios Altísimo. Y en el original hebreo esta palabra Altísimo es Elohim. Y esta palabra Elohim en el hebreo, ese es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es decir, este hombre conoció al Dios de Génesis 1 que creó absolutamente todas las cosas. Este hombre conoció al Dios viviente, el Dios que la Biblia lo muestra, el Dios que le habló a Noé, el Dios que le habló a Enoc. Este hombre lo conocía perfectamente. Ahora, no está hablando de algún Dios que hubiesen creado ahí de una forma local. No. Está hablando del único Dios verdadero. Y esto es bien interesante, mis amados, para entender varias cosas. Que de cierta manera la gente conoce a Dios y ustedes sabrán que hay personas que conocen a Dios y a pesar de que conocen a Dios y a pesar que saben que eso que están haciendo está mal, no se quieren rendir a Dios. Hoy existen en la humanidad muchas personas que saben que eso que están haciendo en este momento es pecado delante de Dios. Y quiero ir mucho más profundo. Hay gente que sabe que ese pecado los va a llevar al infierno y quieren seguir tomados de su pecado. Dice la Biblia en el libro de Romanos, el apóstol Pablo hablando de los romanos, no lo hablan, simplemente quiero leerlo como para mencionarlo. Capítulo 1, verso 21 dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Personas que están en pecado, que digamos están apartadas de las cosas de Dios y quieren vivir en su mundo, y que a pesar de eso no toman decisiones por Dios. Aquí me llama la atención y es que Dios en todo momento está hablando a su pueblo, está hablando a su gente. Y aquí levanta este hombre para volver un poquitico a Melquisedec, un hombre que aparece aquí. Sin embargo, nosotros comenzamos a ver qué pasó con este hombre, qué sucedió, qué hizo, en qué pensaba Melquisedec, qué intención tenía Melquisedec cuando viene y se le presenta a Abraham. Estuve revisando un poquitico este nombre y la Biblia lo menciona 3 veces. Uno lo menciona en el libro de los Salmos capítulo 110, verso 4, cuando hace una mención de Melquisedec, como es el Salmo 104, entre otras, en su salmo profético. Y dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando hablamos de un salmo profético, es un salmo que está hablando de Jesús, de lo que va a venir. Y lo está mencionando acá, dice que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, hablando de Jesucristo.
Luego seguí mirando y encontré que el nombre de Melquisedec es mencionado en Hebreos capítulo 7, verso 1 al 4, y me dio más claridad en este nombre. Dice la escritura, si ustedes quieren mirarlo ahí, Hebreos capítulo 7, versos 1 en adelante, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, pero me llama la atención, si ustedes están mirando su Biblia, que esa palabra Rey está con mayúscula, y dice también Rey de Salem, que ya les dije Salem, luego es lo que conocemos nosotros como Jerusalén, Rey de Jerusalén, Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Note que esos reyes están todos con mayúscula, sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios mayúscula, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Entonces aquí yo pude encontrar algo bien interesante, mis amados, y es que este Melquisedec es una sombra. Melquisedec es un tipo de Jesucristo. Y esto me llama mucho la atención, porque la Biblia lo que nos está mostrando en esta mañana es que de cierta manera a un Jesucristo se le presenta a Abraham, porque esta es una representación de Jesucristo, y lo bendice. Ahora Abraham tenía esa bendición. Y esto es bien interesante entender, mis amados, para poder captar esto que Dios hoy nos habla, que recuerde que no es casualidad, sino que hay un propósito, porque el escritor de la carta a los Hebreos, que acabamos de citar, aclara que el motivo por el cual no hay una relación de padre, porque no muestra, porque es curioso que en Génesis, cuando aparece un personaje, comienza a mostrar toda su genealogía, toda su familia, pero aquí no. Entonces ahora entendemos que es una representación de Jesús aquí para Abraham. ¿Qué es interesante entender de todo esto? Que si bien es cierto, este es un sacerdote que representa el sacerdocio a nivel del mundo en ese momento, ahora Jesucristo es el sacerdote a nivel mundial. Cuando Dios levanta a Jesucristo del linaje de Abraham y de David, está mostrando su familia, está mostrando un principio de él en la carne. Pero cuando uno mira el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, nos muestra algo interesante, hablando de Jesús. Dice que en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, noten entonces, mis amados, que lo que se refiere a su creación, Jesucristo tuvo un principio y tuvo un fin, en la creación como en el linaje de rey humano. Pero a nivel, digamos, de lo espiritual, Jesucristo no tiene principio, Jesucristo no tiene fin. Y esto es importante. Por eso, para cerrar el paréntesis de este Melquisedec, no muestra, porque es una sombra, es una figura de Jesucristo. Cuando nosotros encontramos, si alguien nos pregunta quién representa a ese Melquisedec, ahí que es mencionado 3 veces en la Biblia y que se le aparece a Abraham y que bendice a Abraham, es una figura de Jesucristo. Dios lo estaba mostrando como una figura. Por eso trajo pan y trajo vino, para explicar, digamos que de una forma anticipada, lo que iba a suceder con Jesucristo. Ese pan y ese vino, que es lo que el apóstol Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 11, dice: porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Entonces, en este episodio de Melquisedec está anticipando la muerte del Señor Jesucristo. Bien. Este es un tema, pues por eso no quería tocarlo, porque yo sé que había algo importante acá y lo quise saltar cuando lo estaba estudiando, pero dije no, vale la pena pues que expliquemos este tipo de conceptos que nosotros como cristianos debemos tener muy claro. Aquí lo importante es, para volver al relato que estamos en Génesis, es que bendijo a Abraham, lo bendijo del Dios Altísimo, lo bendijo desde el cielo. Dijo: yo lo bendigo en el nombre del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Aquel sumo sacerdote está representando a ese Jesús. Vamos a volver al versículo 20 de Génesis 14. Vamos a ver qué encontramos acá. Aquí algo importante es que ahora Abraham está bajo la bendición de Dios. Además de todas las promesas que ha dado, ahora está afirmando algo. Ahora Abraham tiene la riqueza más grande, mis amados. Nosotros debemos entender que hay cosas que son muchísimo más grandes
que las cosas materiales. Y lo más grande lo encontramos acá. Lo más grande en nosotros caminar en esta tierra bajo la bendición de Dios. Ahora Abraham en ese momento histórico, y Dios le permite vivir esa escena para entender y confirmarle algo que él ya sabe porque Dios le ha venido hablando. Ahora está confirmado, bendito seas Abraham del Dios Altísimo. Abraham ahora tiene lo más grande y lo más rico que se llama la bendición de Dios. La Biblia dice que el hombre puede ganar muchísimas cosas en esta tierra, pero si no tiene la bendición de Dios, lo pierde todo. Nosotros teniendo la bendición de Dios, mis amados, lo tenemos todo y lo vamos a mirar acá. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en la mano, y dice la Escritura, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Abraham ofreció sus diezmos, es decir, la 10ª parte del botín. ¿A quién? A Melquisedec. Anticipándose un poco a las reglas que determinó Moisés más adelante acerca de esto que indicaba el Señor. Este hombre aprende y toda la gente lo está viendo y está mirando lo que está sucediendo en ese momento, y él lo que está haciendo es honrando al Dios de los cielos. Está honrando ese rol de sacerdote que tiene Melquisedec, y también está mostrando la plena sumisión a Dios. Está diciendo, Señor, esto es lo tuyo y yo esto lo respeto y aquí está. Ahora, eso no lo manejaba solamente Abraham, eso es una costumbre que tenían los sirios, los fenicios, los cartaginenses. Ellos manejaban siempre ese concepto del honrar a Dios, del saber que lo que tenían en sus manos era porque Dios se lo había dado, y siempre separaban y guardaban lo que era de Dios. Eso era algo, es un principio que está ahí, antes inclusive de la ley, porque ni siquiera está mencionando aquí la ley Moisés, está hablando de eso. Eso para que lo tengamos como concepto. Versículo 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Note que ahí comienza una negociación. Recuerde que es Sodoma, recuerde que es un rey que es astuto. Y aquí le muestra una tentación a Abraham. Aquí le muestra algo donde Abraham podría quedar a pantalla. Ustedes se imaginan las riquezas que traía. Es que solamente nomás calcular las riquezas de Lot, sin contar lo demás. Eran unas riquezas tremendas. Pero ahí había un código que se llamaba el código Hammurabi, y ese código Hammurabi decía que en aquel tiempo, decía que aquel que ganara una disputa, aquel que ganara una batalla, se podía quedar con el botín, inclusive con las personas. Es decir, de acuerdo a ese código, Abraham, por haber ganado esa batalla, tenía el derecho de quedarse absolutamente con todo, y estaba respaldado de acuerdo al código que ellos manejaban. El rey de Sodoma entonces es astuto y dice, bueno, vamos aquí a hacer un negocio, vamos a transar lo siguiente. Usted quédese con todas las posesiones y a mí devuélvame la gente. Entonces, Abraham, que tiene la iluminación de Dios, Abraham que ahora está bendecido, Abraham que ahora está como con la cobertura de Dios, que siempre la ha tenido, pero que aquí ha habido una afirmación muy grande a través del sacerdocio de Melquisedec. Abraham, y eso es importante entender, mis amados, que cuando nosotros estamos bajo la bendición de Dios, seguramente el enemigo va a colocar trabas, va a colocar tentaciones, pero nosotros tenemos que caminar ahí recto, no dejarnos seducir por lo que el mundo nos quiera mostrar. ¿Eran unas riquezas grandes? Sí. ¿Eran unas inmensas riquezas? Sí. Tal vez cualquiera hubiera dicho, listo, hagamos el negocio, es un muy buen negocio. Pero Abraham sabe que la respuesta fue no. ¿Por qué la respuesta fue no? ¿Por qué Abraham rechazó esa oferta que aparentemente era muy buena, era muy atractiva? Vamos a mirar el versículo 22 para que la misma Biblia nos aclare por qué él dijo no. Abraham dijo al rey de Sodoma, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo, ni una correa del zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Ellos tomarán su parte. Noten que aquí hay algo importante. Abraham había recibido una influencia saludable a través de esa bendición de Melquisedec, que eso lo preparó para decir, ya tengo la bendición más grande. A mí las cosas de este mundo, no, a mí no me venga a apantallar ni a sobornar ni a quererme comprar con cosas del mundo. Yo tengo lo más grande, y es que yo tengo la bendición de Dios, y para mí eso es suficiente. ¿Sabe por qué, rey? Porque si yo le acepto eso, entonces tú vas a decir mañana, eso que tiene Abraham es porque yo se lo di. Esas riquezas de Abraham, esa parte que Abraham puede mostrar de riquezas, es porque yo se las di. Y sabe que, rey, yo no quiero deberle absolutamente nada al mundo. Yo tengo un Dios que es suficiente, un Dios que me bendice. Esto nos muestra a un hombre, Abraham, que es un hombre íntegro, un hombre que ha aprendido a confiar plenamente, por eso es el padre de la fe. Un hombre que no se deja llevar absolutamente por nada de lo que la gente le quiera ofrecer, lo que el mundo quiera ofrecer.
sino que es un hombre que sabe y confía plenamente en Dios. Porque Dios siempre nos dará bendiciones y el enemigo nos dará tentaciones. El enemigo siempre querrá mostrarnos cosas para que nosotros nos salgamos del propósito de Dios, para que nosotros desobedezcamos a Dios, para que nosotros no cumplamos cabalmente lo que Dios dice. Y tú vas a pasar seguramente por tentaciones, y tal vez se te van a presentar trabajos, tal vez se te van a presentar oportunidades. Pero este relato, para terminar en esta mañana, este relato aquí de Abraham nos muestra algo importante, y es que nosotros no podemos dejarnos seducir de las cosas que el mundo nos quiera ofrecer. Yo sé que algunos pasan posiblemente por situaciones difíciles, por situaciones donde dicen, pero pastor, yo tengo que hacer esto porque ¿qué hago con mi familia? Y yo quiero citarles lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios nunca permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Tú puedes pasar una prueba difícil y tal vez tú estés en una situación difícil, tal vez tengas algún problema de salud, tal vez tengas alguna crisis económica o familiar, pero yo quiero decir, busque de Dios, apégate a Dios, confía en Dios, que en Dios tenemos la respuesta. No te salgas a buscar a los brujos, no te salgas a buscar a los hechiceros, no te salgas a buscar a los hombres para que te den la solución. Refúgiate en Dios. Ustedes conocen la historia de Abraham. Ustedes ven que ese Abraham podía haber aceptado esto porque de hecho tenía derecho. Y la gente puede decir, no, es que eso me corresponde. Sí, pero tranquilos, nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros tenemos que aprender a caminar y esto nos lo muestra aquí Abraham con una sumisión tremenda a la obediencia a la palabra de Dios. Caminando siempre sin dejarse corromper, sin dejarse sobornar, sin dejar que esos principios que tenía, que esas bendiciones que Dios le había dado, ahora tenía la bendición y tú y yo también tenemos esa bendición. Nosotros tenemos la bendición del Señor Jesucristo. Él vino y perdonó todos nuestros pecados. Él vino y esa deuda que nosotros teníamos por causa de nuestro pecado, Él vino y Él mismo fue allá y pagó por nosotros cuando estábamos en ese ágora, en esa plaza pública donde eran exhibidos los esclavos. Nosotros en la forma espiritual estábamos ahí también. Y vino Jesús y nos compró, no a un precio como el oro y la plata, sino que nos compró con su sangre preciosa. Ahora nosotros le pertenecemos a Él, nosotros pertenecemos a su reino, aquel Jesús que vino y pagó el precio por nosotros. ¿Por qué nosotros pretender salirnos de esa cobertura tan linda que tenemos en Dios, de aquel que nos ha prometido absolutamente todo, y no solamente en esta tierra, son cosas que son efímeras, nos ha prometido todo en la eternidad, mis amados? ¿Por qué no apegarnos a Él? ¿Por qué no decir, Señor, sí, este mensaje me ayuda para entender que aunque el mundo me quiera cautivar, aunque el mundo me quiera mostrar cosas, yo me voy a mantener firme? Así como este cuadro de Abraham nos muestra hoy el Señor, así el Señor quiere que nosotros, por más momentos, por más tentaciones, por más buenas propuestas que aparentemente vengan a nuestra vida, mis amados, mantengámonos firmes en Dios. Mantengámonos ahí haciendo lo que nos corresponde hacer. Mantengámonos ahí, nosotros tomados de la mano de Dios diciendo, Señor, sí, esto me pueden ofrecer muchas cosas. Y si se te cierra una puerta y tú dices, pero es que esta propuesta era muy buena, no te preocupes. Si esa puerta se te cerró, no te preocupes, que el Dios de los cielos te puede abrir muchas más puertas. Él es el Dios que pelea por nosotros. Aquellas situaciones que son difíciles, que tú dices, ¿yo qué hago? ¿Qué tienes que hacer? Refúgiate en Dios y digámosle, Señor, confío en ti. Y tenlo por seguro que Dios no nos dejará en vergüenza. Abraham se mantuvo firme. Abraham pudo vencer la tentación. Abraham pudo dar testimonio de su fe. Ahí la gente que estaba a su alrededor, usted se imagina ese testimonio tan tremendo, la gente diciendo, wow, Abraham rechazó semejante oferta y está dando testimonio. Le estaba mostrando a la gente que estaba ahí que su confianza estaba puesta en Dios y no en los hombres, que su bendición venía de los cielos y no de aquí de la tierra. Por eso, mis amados, aprendamos y tomamos como testimonio este ejemplo de este gran hombre de Dios, para caminar firmes, para caminar sólidos. Y aquí hay muchas cosas que nosotros podríamos resumir en esta mañana. Una de ellas podríamos decir que eso que el mundo nos ofrece realmente es algo pasajero, es algo vano. Nos podríamos sacar como resumen, cada uno sacando sus conclusiones, podríamos decir que aquello en lo cual nosotros nos centramos, al final eso se va a perder. Aquello donde le dedicamos toda nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestros recursos, finalmente no vale la pena, mis amados, que hay cosas que son mucho más importantes. Pero también podemos aprender de esta lección que a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras luchas, a pesar de aún de los errores, de los deslices, a pesar de tantas cosas incorrectas que nosotros hacemos, siempre Dios vendrá a nuestro rescate. Y eso es bien hermoso. Aprendemos de Melquisedec que la bendición de Dios, así como Abraham recibió la bendición, nosotros también tenemos esa bendición. Y que no podemos nosotros dejar que las cosas de Dios se dejen a un lado por querer cautivarnos en las cosas del mundo.
tomemos decisiones claras. Aprendemos de Abraham finalmente que vendrá mucha tentación y vendrán muchas cosas en la vida, pero nos mantenemos firmes, sabiendo que Dios es suficiente para bendecirnos, que Dios no necesita del mundo para bendecirnos, que Dios tiene un sistema, que Dios tiene un reinado, que Dios tiene las fuentes y los recursos para bendecir a su pueblo. Así que caminemos firmes, tomémonos de la mano del Señor, no nos soltemos para nada, estemos ahí siempre en una sola pieza, aunque nos digan, aunque nos critiquen, no importa, sabemos que al final Dios nos dará la victoria. Por favor, inclina tu rostro, vamos a orar al Señor, vamos a decirle: Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor, gracias porque entendemos que en ti no hay casualidades, que en ti, Señor, existen propósitos, y que posiblemente lo que hoy estemos pasando, Señor, tú tienes al final algo bien interesante. Al final tienes un propósito. Al final tienes algo, Señor, que nos quiere revelar. Dios, que aprendamos en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las crisis, que siempre aprendamos a confiar en ti, Dios. Que nunca nos dejemos seducir, que nunca nos dejemos chantajear, que nunca vendamos las bendiciones tuyas por unas migajas que el mundo nos pueda ofrecer. Señor, que aprendamos que cuando estamos contigo, que cuando estamos bajo tu bendición, Señor, tú eres suficiente. Que aprendamos, Señor, que al final todo va a estar bien. Oro por mis hermanos que en esta hora están pasando por alguna situación difícil, en algún tema en particular, bien sea en la salud de ellos, en la salud de un familiar, tal vez en algunos que estén pasando por situaciones económicas difíciles, o tal vez que estén pasando por alguna situación a nivel familiar, sentimental. Dios, para que a través de esta palabra que tú nos has dado, mis hermanos recobren fuerzas, y que aquellos que estaban de pronto por tomar alguna decisión incorrecta, que esta palabra les ayude para aprender a confiar en Dios. Algunos dicen, pero es que es una oportunidad que no puedo perder. Sí, valida, si es de Dios, tú dices, bueno, yo sé que Dios me abrió puertas, pero si es en tus fuerzas, si es el mundo que te quiere mostrar eso para separarte primeramente de Dios, para que sacrifiques tu familia, el tiempo y una cantidad de cosas, ten mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro. Eso lo pudo experimentar ya Lot en ese momento, en esa escena. Digo, wow, me dejé apantallar tanto y mire a dónde estoy terminando. Señor, te damos muchas gracias, que tú añadas a esta palabra, que tu Espíritu Santo añada sabiduría a esta palabra, Señor. En Cristo Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén y amén.